¿Puedes pronunciar el nombre de la ciudad capital azteca sin trabarte? Es Tenochtitlán. Sí, es bastante complicado, y las ciudades mayas también son difíciles de pronunciar, como Yaxchilán. Debe ser parte del mismo idioma, ¿verdad? Pues no realmente. Los aztecas y los mayas están entre los pueblos mesoamericanos más famosos. Ocupaban partes de las actuales América Central y del Norte, pero no hablaban el mismo idioma y ni siquiera eran la misma civilización. Las dos naciones vivieron en épocas diferentes. Los aztecas dominaron la región desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. En Europa, esto fue casi al final de la Edad Media. Los mayas vinieron antes que los aztecas. Los historiadores creen que empezaron a construir ciudades-estado en el siglo III y su apogeo duró hasta el siglo X. Bien, esto no significa que los mayas y los aztecas no hayan tenido contacto entre sí, pero en el momento en que esto ocurrió, los mayas estaban en declive, así que los aztecas comerciaban más con sus descendientes que con el verdadero pueblo maya. Las dos civilizaciones ni siquiera vivían en el mismo lugar. Los aztecas construyeron sus ciudades en el norte de lo que hoy es México. Los mayas vivían al sur, en la península de Yucatán. Sí, eso también está en México, pero los mayas también habitaban partes de lo que hoy es Guatemala y Belice. Además, hablaban varios idiomas. Hay toda una familia de lenguas maya, no solo un idioma. Algunas de esas lenguas han sobrevivido hasta hoy. Las estimaciones muestran que hay 6 millones de grupos indígenas mayas esparcidos por Centroamérica. En Guatemala hay 21 lenguas mayas reconocidas por las autoridades. Más al norte, en México, el número de lenguas oficiales es 29. Para los aztecas la situación es mucho más sencilla. Tenían un solo idioma, el náhuatl. Todavía cuenta con alrededor de 1,5 millones de hablantes nativos, principalmente en el centro de México. Eso es más que cualquier otra familia de lenguas indígenas en la región. Pero ¿existe la posibilidad de que un hablante de lenguas aztecas pueda entender a un hablante de una lengua maya? Ni por casualidad. Los dos idiomas no tienen ninguna relación. De hecho, ni siquiera compartían los mismos sistemas de escritura. Los mayas eran más avanzados porque usaban jeroglíficos, sí, como los antiguos egipcios. En lugar de letras que formaban palabras, las civilizaciones antiguas usaban pequeñas imágenes para simbolizar un objeto o un concepto. Cuando los mayas querían escribir la palabra jaguar, por ejemplo, dibujaban una pequeña imagen del animal. En total, su sistema de escritura tenía más de 800 caracteres como este. Demasiado complicado en comparación con la forma moderna en que escribimos palabras. Pero los aztecas estaban un paso atrás de los mayas. Ellos usaban pictogramas e ideogramas. En pocas palabras, son dibujos elaborados que representan un objeto, un animal o un concepto. Comparados con los jeroglifos mayas, no son simples símbolos que cualquiera puede dibujar, sino verdaderas obras maestras del arte visual. Solo los pintores altamente calificados podían dibujarlos. No digo escribir porque técnicamente los aztecas no tenían un sistema de escritura. Entonces, ¿podrías decir que los mayas eran más avanzados en cuanto al lenguaje? Después de todo, tenían el único idioma completamente desarrollado conocido en América antes de la llegada de los europeos. Pero en términos de cultura y economía, las dos sociedades no eran tan diferentes. Ninguna de las dos utilizaba animales de trabajo para la agricultura y el transporte. El cultivo principal para ambos pueblos, lo has adivinado, el maíz. Cristóbal Colón fue el primero en transportar maíz de regreso al viejo continente en 1493. Los mayas también cultivaban girasol, vainilla y algodón. Los aztecas producían chile, frijoles y calabazas. En cuanto a la carne, se contentaban con pescar y atrapar camarones. Los mayas criaban pavos de la misma manera en que hoy criamos pollos. La sociedad azteca estaba compuesta por nobles y plebeyos, todos dirigidos por un emperador. Los mayas vivían principalmente en ciudades-estado independientes gobernadas por un rey y su familia real. No había vehículos con ruedas en estas civilizaciones. Los comerciantes aztecas viajaban por Mesoamérica llevando mercancías en sus espaldas.
Definitivamente no era el modo de transporte más cómodo. No debemos pensar en las carreteras aztecas como las que tenemos hoy. Eran más estrechas porque solo había tráfico peatonal. Los mayas usaban una red de camino similar que también incluía canoas. Sin embargo, no viajaban lejos de la costa. Tallaban estas embarcaciones a partir de grandes troncos de árboles. Una canoa maya medía unos 15 metros de largo, que es la longitud de un yate moderno. Las mercancías que estos mayas comerciaban iban desde la sal hasta las perlas. Consideraban la carne un bien de lujo junto con el oro, el cobre y la turquesa. ¿Y puedes adivinar cuál era la moneda de los comerciantes mayas? Déjame darte una pista. No era metal ni papel como hoy en día, sino granos de cacao. Tenían un precio fijo en el mercado, lo que los hacía la opción de pago ideal. La situación en las sociedades modernas no es muy diferente. Alrededor de 2/3 de todos los países han vinculado su moneda al dólar estadounidense. Para los mesoamericanos, los granos de cacao eran sus billetes verdes. Los aztecas usaban la misma moneda, pero con una diferencia. Tenían algo llamado dinero de hacha. Un hacha valía 8,000 semillas de cacao. Apuesto a que sus oficinas de cambio eran lugares divertidos para trabajar. En cuanto a los minerales, el jade era muy estimado en ambas culturas. Los mayas y los aztecas fabricaban herramientas y adornos con jade. Pensaban que le aportaba belleza y larga vida a quien lo usaba. Sus minas de jade estaban ubicadas en lo que hoy es Guatemala. ¿Y recuerdas a Tenochtitlán? La fundación de la capital azteca nos da una idea del sistema de creencias de toda la nación. Según la leyenda, la deidad azteca les dijo que construyeran una ciudad en el lugar donde un águila se posara sobre un cactus con una serpiente en sus garras. Vieron que esto ocurría en una isla de un lago, Texcoco. Allí fue donde construyeron la ciudad. Si deseas encontrarla en el mapa hoy en día, busca la Ciudad de México. Ese es el sitio de la antigua capital azteca. Incluso se le dio su nombre por la antigua nación porque Mexica era un nombre alternativo para los aztecas. Construyeron la ciudad sobre pequeñas islas artificiales. Era un poco más grande que la superficie de un aeropuerto promedio. Los mayas no tenían una ciudad capital como la conocemos hoy en día. Su civilización se extendía a través de 40 ciudades. Estos asentamientos tenían una población de 5 a 50,000 habitantes. Hoy en día, estos sitios podrían clasificarse en términos de tamaño como pequeños pueblos. Pero el número total de ciudades mayas no es definitivo. Los arqueólogos siguen descubriendo nuevos pueblos en lo profundo de la selva de la península de Yucatán. Recientemente, los investigadores desenterraron un nuevo sitio en el sureste de México. Encontraron una serie de columnas de piedra y nombraron a la ciudad con la palabra maya para ello, Ocontum. En aquel entonces, la ciudad formaba parte de las tierras bajas centrales mayas. Hoy en día, esta región está cubierta por una densa selva. Los mayas abandonaron sus asentamientos en esta zona alrededor de los siglos 8 y 9. Los historiadores todavía no se ponen de acuerdo sobre el motivo de este abandono. Algunos afirman que la superpoblación fue el problema principal. Otros sostienen que las rutas comerciales colapsaron, por lo que las ciudades mayas ya no pudieron prosperar. Sea cual sea el caso, las ciudades mayas del norte continuaron existiendo. Los descendientes de estos pueblos estaban allí cuando los europeos los encontraron varios siglos después. Los aztecas también estaban presentes en lo que hoy es México, pero el contacto con una cultura extranjera no les trajo mucho bien. Hubo un brote de viruela que selló el destino de los aztecas. Esto no significa que esta nación americana haya dejado el escenario mundial para siempre. Cada vez que decimos palabras como aguacate, chile, guacamole, chocolate y coyote, en realidad estamos reviviendo el idioma náhuatl. Estas palabras están presentes en prácticamente todos los idiomas del planeta. Los términos mayas también ingresaron al inglés moderno. Los lingüistas afirman que la palabra shark, tiburón en inglés, proviene en realidad de shock, un término de la lengua maya. Esta es la palabra que este antiguo pueblo mesoamericano usaba para designar a un pez. Ambas civilizaciones antiguas dejaron pirámides y se ven muy similares en estilo. La única pista que puede ayudarte a diferenciarlas es que hay muchas más pirámides mayas que aún existen hoy en día.